Iniciemos nuestra sección de hoy diciendo lo siguiente: nuestros niños son esas cajitas llenitas de sueños, por lo tanto nosotros como adultos tenemos que tratar de mantenerlos y no seremos aquellos que van a truncar esos sueños ni por acción ni por omisión. Entonces vamos a aprender más acerca de nuestros niños. Vamos a hablar hoy de las 3 heridas emocionales que se pueden causar en la infancia que nos quedaron pendientes del programa pasado. Vamos a hablar de la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Cuando hablamos de la herida de humillación, tenemos que hacer referencia como al ridículo, cuando uno se siente humillado por hacer el ridículo. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban o lo critican. A veces ni siquiera, y quiero ser cuidadoso con esto, no es que los padres hagan estas cosas intencionalmente, pero a veces no tenerlas en cuenta hace que ocurran algunos sucesos, como por ejemplo, un niño llega a una situación, como por ejemplo cuando está cantando, cuando está jugando, quiere mostrarle algo a sus padres, y en ese momento sus padres están hablando de otro tema, están mirando un video muy chistoso en sus redes sociales, y se pueden reír de una forma incluso absurda. Hay gente que se ríe así que, mejor dicho, la risa llega hasta la esquina. Entonces el niño, aunque el padre no se está burlando del niño, pero él en su conocimiento de esta persona chiquitica puede sentir que esas risas dependen de él y se siente ridículo, se siente desaprobado, se siente criticado, y esto le afecta directamente su autoestima. El niño está en construcción, entonces cada día le debo sumar a su autoestima y no, por el contrario, degradarle. Cuando los niños son ridiculizados, ellos desarrollan una personalidad que se convierte totalmente dependiente, porque entonces entienden que deben sentir la aprobación de los demás y siempre van a estar a la expectativa de que sus actos, sus palabras, te generen en los demás algo diferente de la burla, de la crítica o de la risa. Estos están dispuestos a hacer cualquier cosa para sentirse útiles y válidos. Por eso se traslada a la edad adulta en aquellos adultos que se vuelven codependientes y que necesitan que todo el mundo se sirva de ellos para sentirse válidos. Estos niños a veces se desarrollan en ambientes invalidantes. Ambientes invalidantes quiere decir aquellas familias en donde incluso desaprueban las propias emociones y el sentir de los chicos. Ay, pero ¿por qué te pones así? ¿Pero qué te pasa si no estábamos diciendo eso, no estábamos pensando eso? Y ni siquiera le dan la oportunidad al chico de expresarse y le ridiculizan en momentos que no son los adecuados. Esto alimenta mucho más su herida y cada día se puede ir pronunciando. Entonces de la casa va al colegio, del colegio esta herida llega a las relaciones de pareja, a las relaciones de trabajo, y entonces se forman personas con autoestimas demasiado frágiles. Los chicos que han sufrido humillación también tienen unas grandes dificultades para expresarse como adulto. Entonces prefieren guardar silencio y aceptar siempre como verdad todo lo que los demás a su alrededor quieren decir. Son especialistas también en ridiculizarse a sí mismos. Hay que tener cuidado porque el humor hay que tenerlo, hilarlo fino. A veces está bien que alguien tenga humor negro y se burle de sí mismo, pero que la burla sea una constante y una repetición en cada momento de interacción social de un adulto nos tiene que hacer pensar que esta persona tiene algún problema de ridiculización con eso que le parece chistoso. Se consideran más pequeños, más vulnerables, menos valiosos y necesitan ganarse ese respeto y esa aprobación y ese cariño de los demás, humillándose ante los demás, degradándose, disminuyendo, y en el mal sentido de la humillación se van arrastrando para que los demás les aprueben y les feliciten y les den valor. ¿Cómo se consigue sanar esta herida? A estos chicos ya en la edad adulta, cuando uno se los encuentra en la consulta sufriendo por algunas situaciones de adultos, hay que trabajarles mucho el perdón y hay que perdonar inicialmente, el perdón hacia personas que lo hicieron, de pronto le causaron ese daño de forma inofensiva, de forma no planeada, como por ejemplo los padres, y a perdonar ciertas personas en la vida que se convirtieron en esos pensamientos y en esos recuerdos que causaban que la herida se abriera un poco más y se mantuviera en el tiempo. Los patrones de crianza tienen que ser totalmente respetuosos. Hay que considerar que los niños, así sean pequeños,
tienen un nivel de comprensión de acuerdo a su edad y tenemos que ser tan respetuosos con ellos que no los podemos vulnerar con una burla, con una ridiculización en público, porque los dañamos. Rompemos los límites del respeto que ellos mismos en su adultez también los podrían romper. La otra herida es la de la traición. La palabra traición es una palabra que hoy día se ha vuelto muy común porque nos sentimos traicionados de los padres, de los familiares, de los hermanos, de los amigos, y hablamos de lealtad, de no lealtad, de las parejas, de una cantidad de cosas. No hay nada más frágil que el corazón de los seres humanos, que les pueden pasar un día del amor al odio de una forma muy sencilla, desconociendo todo lo que ha habido de historia entre dos personas o entre la familia o entre los padres y los niños. La herida de la traición genera en el niño un miedo irracional a confiar. ¿Y cómo se construye? Piensa en aquella ocasión en que le dijiste a un niño: voy a llegar temprano a casa, voy a llegar a tu evento, voy a llegar a la izada de bandera, voy a llegar a la entrega de calificaciones, de libretas en tu colegio, y el padre o la madre nunca llegaron. Voy a llegar a la obra de teatro y nunca llegaron. Y esto significa una promesa que ha sido rota, y ha sido rota en alguien que depositó toda su emoción y toda su ilusión en una promesa hecha por un padre. Estas personas que se sienten traicionadas por cosas que de pronto para el adulto le parecen inofensivas y que pueden tener alguna explicación. Ay, había trampón, ay, se me olvidó, ay, pero para el niño son muy importantes, porque sentir que como hijos, que deberían ser el primer lugar en la vida de una familia, son olvidados y no se recuerdan aquellos eventos importantes para ellos, es un factor de dolor, y de dolor, de ese dolor que hiere, no del dolor transformante, porque los niños poco van a transformar su dolor. Eso es un tema de adultos. En los niños cualquier dolor es hiriente y tenemos que tenerlo en cuenta. Estos niños, ¿qué pasa con ellos? Van desarrollando algo que se llama la envidia. Entonces podemos encontrar adultos envidiosos porque van a reconocer que todos los demás tienen una cantidad de cosas que ellos no han logrado y no las tienen y no les han correspondido. Y por esta razón depositan sentimientos de envidia, porque a ellos las promesas no se las cumplen, pero a los demás sí. Entonces sienten esa posición de poco privilegio. Generan personalidades muy fuertes, muy posesivas, personalidades desconfiadas, en todas aquellas personas que están todo el tiempo desconfiando, y aunque tengan a la persona más valiosa al lado, empiezan a agredir a esta persona porque le generan y le depositan sobre sí esas culpas del pasado, con desconfianza, con control, con obsesión y con posesión. Predomina esa necesidad para no sentirse estafado. Entonces son aquellos que cultivan la gran malicia indígena y siempre están como buscando a ver cómo el otro me va a traicionar o cómo el otro me va a dañar. Entonces viven a la defensiva, y nadie puede vivir creyendo que el mundo es erróneo y que el mundo es equivocado. Posesivos al extremo, pero no al extremo, Marcelo, de la serie, posesivos en exageración. Entonces aquellos que quieren tener absoluto control de la lealtad y de la rectitud de los demás para consigo mismo. Y la última herida, que es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia se desarrolla en la niñez, cuando aquellos padres son fríos y rígidos. Hay padres que son absolutamente calculadores y tienen totalmente planeado. Entonces el niño se levanta a tal hora, se baña a tal hora, se viste de esta forma, debe asistir a esto, debe cumplir en esto, debe alcanzar las más altas calificaciones, debe. Y esta imposición de estos padres rígidos, fríos, demasiado calculadores, que no parecen tanto padres sino administradores de los hogares, gerentes y demás, imponen una educación que es totalmente autoritaria y respetuosa para los chicos, porque no miden los límites que ellos tienen en su propio desarrollo. Entonces quieren exigir un poco más de ellos cada día y no les dan el chance al fracaso, a la debilidad. Este tipo de factores hacen que ellos tengan una gran sensación de injusticia. Y más cuando se encuentran en comparación con otros chicos, cuando hay más hermanos y a unos chicos son más flexibles los padres con ellos, pero con ellos no son tan flexibles, empiezan a tener y a crear esa opinión y esa percepción propia de injusticia.
no son capaces de mantener opiniones diversas y en un futuro se vuelven adultos totalmente rígidos, totalmente inflexibles, con unas ideas muy rígidas e inflexibles acerca de la vida y con unas creencias que en psicología le llamamos distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales con respecto a los hechos, con poca apertura mental. Llegan a establecer juicios y opiniones de carácter moral y su propia opinión moral y de la ética y de lo bueno y de lo malo es construido a través de su propia psicorrigidez sin permitirle a los demás tener el derecho a la falla o el derecho al error. Son fanáticos del orden, del perfeccionismo. La forma de curar este tipo de heridas es trabajar mucho en la flexibilidad mental, en quitar esas líneas rígidas, en cultivar un poco la tolerancia y enseñarles nuevamente a confiar en los demás. Miren que son tres heridas muy importantes sumadas a las de la vez pasada, las del rechazo y del abandono, que sin querer los padres pueden llegar a caer en ese terreno y a pisar ciertos terrenos muy frágiles para el chico. Cada ser humano nace con un chip diferente, tengámoslo claro. En la ciencia, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos nos hemos encontrado en realidad cómo se repiten los patrones o cómo poder predecir qué niño es de una forma u otra. Lo que sí hemos podido encontrar es que aspectos del ambiente le pueden generar algún tipo de lesión. No todos los chicos que se exponen a este tipo de fallas en el proceso educativo familiar tienen una herida. La mayoría tal vez evolucionan satisfactoriamente, crecen y se desarrollan de una forma sana y tienen comportamientos sanos, aún en ambientes que son totalmente invalidantes. Pero otro pequeño porcentaje puede terminar siendo muy débil y pueden caer en problemas como por ejemplo la noticia que hoy hablábamos de aquellos chicos con poca tolerancia, pero además con un ambiente que lo invalida como el ambiente del matoneo en los chicos. Les prometo que en la próxima semana vamos a hablar del tema de bullying y matoneo y cómo detectarlos, pero de estas heridas de humillación, estas heridas de traición, estas heridas de la infancia, ¿cómo llegan al adulto? Pues llegan de una forma casi imperceptible. Eh, Mis compañeros, mi Sofi, yo creo que está muy interesada con este tema. No sé si quieras o tengas alguna pregunta para esto que nos ayude a construir este conocimiento para nuestros padres que nos están viendo ahora. Martín, de hecho sí, y usted lo mencionaba, hay muchas personas que sufren heridas de la infancia o que presentan algunas de estas 5 heridas de la infancia, pero pueden desarrollarse o pueden vivir una vida sana, tienen comportamientos sanos, pero la pregunta entonces sería, ¿cómo podemos identificar que efectivamente padecemos estas heridas de la infancia y que no se trata de, no sé, algún defecto o alguna cosa que nos gustaría más bien mejorar de nuestras vidas, pero que no tiene esa profundidad o de pronto ese origen tan doloroso y tan hiriente? Mira, mi Sofi, simplemente, bueno, yo digo que como adultos, algo que uno encuentra y es común, y yo no sé si todos estén de acuerdo con eso, todos los días sentimos que nos falta algo. A veces sentimos que tenemos unos vacíos que no, a veces no somos capaces de descifrar de dónde vienen o a qué corresponden. Yo hoy también les daba un mensaje y es que nunca vamos a estar totalmente completos y nunca vamos a ser perfectos. Pero cuando yo como adulto empiezo a sentir la necesidad de que debo ser perfecto y que debo estar completo, en ese momento, cuando por ejemplo me llegue a mí a la consulta, alguien que se siente como en su crisis existencial y llegó por alguna razón a que yo le escuche, pero cuando veo dentro de ello una necesidad de perfección, una necesidad de ser totalmente adaptable, como si fuera una plastilina a todos los ambientes, y ese deseo tan tremendo de estar completo, algo me falta, es que, y uno ve incluso, por ejemplo, en el tema de la muerte, cuando uno trabaja con pacientes que están llegando al momento de la muerte después de un proceso de cáncer, y uno ve cómo estas personas a veces le refieren a uno, es que me falta esto, es que me siento vacío, es que nunca en la vida me sentí. Cuando esta sensación se convierte en una obsesión y yo dejo de aceptar la incertidumbre de la vida como algo normal, es cuando ellos llegan a consultar y es cuando uno empieza a hacer la retrospectiva y empieza a irse con ese dron psicológico y devolverse en el pasado y a tratar de encontrar el punto en el cual esa persona creó esas ideas irracionales y se terminan encontrando con este tipo de heridas. Hay niños
por ejemplo, le refieren a uno una burla. Hay niños que le refieren a uno, en el colegio un día me pusieron este sobrenombre, y encuentra uno que en esa etapa de la vida, ese niño se creó ese archivo de error que le hizo percibir en la vida heridas, dolor, y que se mantienen y se perpetúan aún en la adultez. Entonces es mucho de retrospectiva, es mucho de hilar fino y es mucho de acompañamiento profesional. Si por ejemplo un adulto que tiene esos vacíos se sienta con los amigos a tomar un café y esos amigos son de esos recocheros, invalidantes, entonces de pronto les puede compartir algo: uy, me estoy sintiendo hoy malísimo, no sé, me siento algo, tal cosa, y de pronto en el calor de la broma se puede profundizar una herida, y esta persona dice: yo no quiero reunirme más a café con esta gente porque se ríen de mis desgracias, le dan la connotación de desgracia. Entonces ahí puede ser que se detecte algo que uno debería resolver. Uno no va a cambiar el pasado, pero uno puede resolver y seguir adelante. ¿Qué opinas, Marcelo? ¿Qué opinas de esto? Pues, Doc, primero que todo, felices mañanas, eje, pues, para vos un abrazo fuerte siempre, qué bacano que podemos abordar todos estos temas. Es que yo no sé si es que yo soy como muy drástico en ciertas cosas, Doc, pero yo sí siento que, sí, a ver, que sí definitivamente hay que ponerle cuidado a cómo tratamos bueno, digo cómo tratamos, yo no soy padre, pero a cómo los padres tratan a sus hijos, a cómo en el colegio tratan a sus hijos, cómo el entorno familiar y el entorno social y humano trata a los niños. Pero yo siento, Doc, y ojalá yo me equivoque, que estamos en un momento en que todo tiene que ser con pinzas para los niños. Entonces resulta que ahora quienes tienen el poder y quienes mandan son los niños, porque o si no todos los trauma. Todo se vuelve un problema psicológico y entonces voy a emanciparme y voy a demandar a mis papás por maltrato. Yo siento que hemos llegado a un tema muy complejo de darles mucho poder a los niños. Ojo, no quiero negar que sí se crean traumas de infancia, evidentemente. Hay palabras y hay hechos de los papás que lo marcan a uno de por vida, eso es evidente. Pero yo siento que se les está dando ya mucho poder a los niños y los papás terminaron quedando maniatados. Entonces ya es como el niño lo diga, cuando el niño lo diga, entonces ya les permitimos hacer cualquier cantidad de berrinches donde ellos quieran, porque como ya no se les puede decir ni hacer nada porque todo les genera un trauma, entonces a mí me parece, Doc, que yo quisiera saber, por lo menos yo, Pablo Marcelo Castro Gómez, quisiera saber ¿cuándo es el momento indicado para saber si estoy generándole un trauma a mi hijo o no? Porque es que entonces ya no podemos hacer ni decir nada ni corregir nunca, porque entonces qué pecado. Si lo corrijo un poquito así o un poquito así, ya le generé el trauma. Entonces se vuelve un problema gravísimo y yo siento que es porque le dimos mucho poder a los niños. Sí, Marcelo, y tienes toda la razón, o sea, es comprensible. Uno no puede andar tampoco convertirse ahora en el tirano de los padres y decirle a todos que son inadecuados, que no saben criar, porque a veces ocurren las cosas de una forma espontánea y a veces hacemos daño de forma espontánea, aún sin poderlo saber y aún sin reconocerlo. Lo importante no es que se genere esta rivalidad, y lo importante no es ver a los chicos como que ya no los puedo tocar, no les puedo hacer, sino empezar a cambiar y a replantear la estrategia, porque definitivamente vemos a muchos adultos con esas heridas de aquella época y nos toca trabajar con ellos, pero es mucho mejor la prevención. Si yo trato de prevenir un poquito, de ser un poquito más, por ejemplo, a los niños a veces se quedan cortos de explicaciones, a veces los padres creen que no le deben dar explicaciones a los hijos, le dicen un no y ya, pero a un niño pequeñito ese no podría estar argumentado con muchas cosas, y aprovecho yo para en ese momento generar un buen padre, o un padre por lo menos que se va a esforzar. Hay muchas situaciones sociales que hacen que se causen heridas sin que los padres quieran. Por ejemplo, cuando hay tantas necesidades en la casa desde el punto de vista económico, cuando los padres también fueron niños heridos, entonces son heridas que se perpetúan generación tras generación. Ahorita, ¿qué hacemos? Que hay como abrirnos un poquito en la conciencia y saber que cada una de nuestras palabras, que cada uno de nuestros actos tiene consecuencias buenas o malas, o de las dos.
pero si uno empieza a ser consciente de cada cosa que hace, seguramente vamos a procurar un mejor desarrollo de nuestros niños. No es tenerle miedo, porque aún con amor, disciplina es amor, Marcelo, eso lo tengo clarísimo. Mira que nuestro Padre Superior, si lo llevamos al tema espiritual, digamos, cuando nos educa a nosotros, los humanos terrenales, digamos que no nos educa solo con pinzas, ¿no? A veces nos caen unas cosas durísimas, pero yo tengo claro que disciplina es amor. En la medida en que yo discipline a mis hijos con amor, voy a ser un poquito considerado y no voy a sobrepasar ciertos límites, por ejemplo, cayendo en el tema de la agresión, cayendo en el tema de la humillación, humillar a un chico, cayendo en el tema de promesas rotas, porque le vamos a crear a estos chicos la idea de que la vida es una desesperanza y que es algo de lo cual no puedo esperar nada. Entonces, yo creo que es más de estrategias. Si, por ejemplo, uno se encuentra a los adultos, si nosotros como adultos, todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo, entendemos que una actitud, por ejemplo, de mi pareja, si mi pareja, yo amo mi pareja, tú tienes tu pareja, Marcelo, nos has contado, y amas a tu pareja, igual Mile, no sé quiénes más nos han contado de sus parejas, pero han expresado un gran amor hacia estas personas y lo han dicho acá públicamente. Pero estas personas que están al lado, que ustedes aman y que los aman a ustedes, no son perfectas. Y puede ser que algunas sean un poquito obsesivas, que algunos tengan algunos comportamientos controladores, que algunos tengan una desconfianza a veces porque han sido traicionados alguna vez. Lo importante es reconocer estas heridas que ocurrieron en la infancia, no es tanto castigar a los padres y darles duro y hacerlos sentir mal. Lo importante es que en cada adulto que nos encontremos, en el cual veamos la potencialidad de construir una relación afectiva, sea de amistad, sea de pareja o lo que sea, es reconocer que esta persona no es perfecta porque viene de una historia y que ese controlador que se formó o controladora puede venir de algún momento de su niñez. Entonces, cuando yo soy comprensivo con esto, puedo amarles más y puedo ayudarles, incluso como adultos, entre nosotros nos ayudamos a sanar estas heridas que la vida nos causó de forma involuntaria, que vienen de un padre, de un amigo, del colegio, pero que les podemos ayudar a solucionar. Pero no podemos, si yo no comprendo que todo adulto viene de una historia y de que puede tener heridas, yo empiezo a descalificar a cada persona que me encuentro en la vida. Empiezo a decir, ay, yo no quiero esta posesiva al lado, pero ¿por qué no te comprometes un poquito y dices, ay, pues pucha, pero es que esta posesiva me encanta, la amo, la quiero, más bien le voy a ayudar a resolver esa posesión generándole confianza, generándole momentos de perdón, abrazándole cuando se sienta traicionada sin que ocurra, ¿ves? Y cuidaré un poquito de no profundizar las heridas en el tiempo. Es más hacia eso que va dirigido a conocer esto, más que hacia el tema de castigar, no castigar y todo este tipo de cosas, que eso es como esa harina de otro costal. ¿Qué opinas, Mile? Te dejé... ¿qué opinas del tema de pareja? O sea, ¿tú solucionarías o le ayudarías a tu pareja a corregir alguna de estas heridas si las tuvo? Es el plan, es el objetivo, doctor, pero ¿cómo lidia uno con esas cosas? Cuando uno está con una persona celosa, que uno se está portando bien, está juicioso, está haciendo las cosas bien, pero el otro piensa que no, porque es su naturaleza. ¿Cómo lo resuelve uno? De pronto desde la parte psicológica usted tiene más manejo de la situación y sabe cómo indicarle al otro, pero uno le dice, no, mira, las cosas no son así, esto no es por este lado. Sí, yo sé que sí, es que yo... Y para eso que los tóxicos, ay, es que son... Los tóxicos no aceptan que son tóxicos, no reconocen que son tóxicos. Eso por un lado, Doc. Pero ahora que lo estaba escuchando me empieza a surgir una duda sobre el tema de los apegos, que ahí en esa lista estoy yo. No estoy entre los tóxicos, pero sí estoy entre los apegados. A mí se me dificulta soltar las personas, a mí se me dificulta estar sola. Realmente, desde mi parte emocional, a mí me cuesta soltar y que mi papá se vaya a trabajar, que mi mamá se fue con él, que mi hermana está en otra ciudad, que Pablo se fue de viaje, como que tantas cosas que para mí estar sola, a mí me cuesta. ¿Cómo manejar ese tipo de cosas y cómo aceptar que es que yo no puedo tener a los que han pegados al lado mío todo el tiempo porque no funciona así la vida?
El tema del apego no siempre es patológico, Mili, ¿no? O sea, el tema del apego no siempre es algo erróneo o equivocado. Incluso está bien sentir apego porque cuando uno siente que alguien lo extraña, que alguien quiere tenerlo cerca, es una muestra de amor y es un regalo súper valioso y está muy bien. El tema es cuando este apego se va al lado del sufrimiento, cuando yo ya empiezo a sufrir porque no tengo a la persona cerca o cuando no me llama o cuando no me escribe. Es un terreno diferente. Lo que tú expresas y ser amoroso y que, por ejemplo, nosotros y en el eje cafetero, la gente que es tan familiar, que quiere tener estas reuniones grandes y con todos sus tíos, primos y todas estas personas y que se reúnen, es un apego totalmente saludable y totalmente constructivo para todos los seres humanos. Cuando el apego se vuelve erróneo y ayudar a una pareja, por ejemplo, que tiene problemas de apego, generalmente la pareja no le va a poder ayudar. Nosotros no somos rehabilitadores, pero si me interesa tanto esta relación, si esta persona tiene tantas cosas valiosas que son importantes para mí y que lo otro es un puntico ahí que no, entonces en ese momento ahí va la terapia de pareja, por ejemplo, o la terapia individual. Entonces cuando un profesional le puede ayudar a la persona que está sufriendo con el tema del apego a reconocer qué es adecuado, qué no, qué es exagerado y a cómo autorregularse para que las relaciones de ahí en adelante puedan fluir de una forma más sana mental y emocionalmente, no solo para esa persona, sino para todo el círculo en el cual le rodea. No hay que irnos a los extremos. Pilas con los chicos, aprendamos un poquito más, seamos estratégicos. No se trata de no educar, se trata de disciplinar, porque disciplina es amor, pero con unos métodos que no dejen huellas o heridas en ellos, que más adelante en la adultez generen personas con sufrimientos que no son necesarios. Este fue el tema del día y espero que les haya servido. Preguntas, ya saben, en nuestras redes, en nuestros canales de comunicación. Y nos vemos a la próxima semana en Gente de Mente.